Anastasio Bustamante y Oseguera es una de las figuras más controvertidas de la historia política mexicana del siglo XIX. Militar de carrera y 3 veces presidente de México, su nombre suele asociarse con el orden, el centralismo y la defensa de la autoridad. Sin embargo, detrás de esa imagen de gobernante firme se esconde un lado oscuro marcado por la traición, la represión política y el uso sistemático de la violencia para conservar el poder. Analizar a Bustamante implica adentrarse en una etapa convulsa del México independiente, donde la ambición personal y la inestabilidad institucional moldearon el destino de la nación. Inició su carrera militar al servicio de la corona española, combatiendo a los insurgentes durante la Guerra de Independencia. Como muchos otros militares de su tiempo, cambió de bando cuando la independencia se volvió inevitable, adhiriéndose al Plan de Iguala en 1821. Este oportunismo político sería una constante en su trayectoria. Desde sus primeros pasos en la vida pública, Bustamante demostró una fuerte inclinación hacia el autoritarismo y el conservadurismo. Se opuso a las ideas liberales que buscaban ampliar la participación política y limitar el poder del ejército y la iglesia. Para él, el orden y la estabilidad justificaban incluso la violación de principios constitucionales. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. El episodio más oscuro y decisivo de la carrera de Bustamante ocurrió en 1829, cuando era vicepresidente de la República bajo el gobierno de Vicente Guerrero. Ese mismo año encabezó el Plan de Jalapa, un pronunciamiento militar que desconocía al presidente constitucional con el pretexto de restaurar el orden y proteger la nación. Este acto fue, en esencia, un golpe de Estado. Bustamante traicionó su juramento constitucional y abrió la puerta a una etapa de gobiernos impuestos por la fuerza militar. La traición a Guerrero no solo fue política, sino también moral, pues el propio Bustamante había jurado lealtad al presidente. El desenlace fue aún más sombrío. Vicente Guerrero fue capturado en 1831 mediante una emboscada y posteriormente fusilado. Aunque Bustamante no estuvo presente en la ejecución, su gobierno fue responsable directo del proceso. Este hecho marcó su legado como uno de los episodios más infames de la historia nacional, al tratarse del asesinato de un héroe de la independencia. Durante su primer mandato presidencial, Bustamante instauró un régimen profundamente represivo. Su gobierno persiguió a liberales, periodistas y opositores políticos. La libertad de prensa fue severamente restringida, y cualquier crítica al régimen era considerada una amenaza al orden público. Las cárceles se llenaron de disidentes, muchos de ellos encarcelados sin juicio previo. El ejército se convirtió en el principal instrumento del poder, y el miedo fue utilizado como mecanismo de control social. Este uso sistemático de la represión evidencia el lado más oscuro de Bustamante, un gobernante dispuesto a sacrificar libertades fundamentales para mantenerse en el poder. Bustamante fue un firme defensor del centralismo, una postura que concentraba el poder en el gobierno nacional y reducía la autonomía de los estados. Aunque esta idea no era exclusiva suya, él la impuso de manera autoritaria, ignorando los reclamos regionales y provocando constantes levantamientos armados. Durante sus periodos presidenciales posteriores, gobernó bajo un marco legal frágil y cambiante, adaptando las leyes a sus intereses políticos. Su desprecio por la legalidad se reflejó en la manipulación de congresos, la persecución de adversarios y la legitimación del poder militar por encima del civil. Si bien algunos señalan que Bustamante buscaba la estabilidad de un país sumido en el caos, resulta difícil justificar los métodos que empleó. Su legado está manchado por la violencia política, la traición y el uso del Estado como instrumento de venganza y control. A diferencia de otros líderes de su tiempo, Bustamante careció de una visión incluyente de nación. Su proyecto político beneficiaba a las élites conservadoras y al ejército, mientras marginaba a amplios sectores de la sociedad. Esta falta de sensibilidad social contribuyó al prolongado ciclo de inestabilidad que caracterizó a México durante la primera mitad del siglo XIX. Anastasio Bustamante encarna el lado oscuro del poder en los primeros años del México independiente. Su figura representa cómo la ambición personal, combinada con el militarismo y el autoritarismo, puede socavar los ideales por los que se luchó durante la independencia.
Aunque gobernó con la intención declarada de preservar el orden, sus acciones generaron más división, violencia e injusticia. Analizar a Bustamante no es solo revisar el pasado, sino reflexionar sobre los peligros del poder sin límites y la fragilidad de las instituciones cuando son sometidas a la voluntad de un solo hombre. Su historia sirve como advertencia de que el orden impuesto por la fuerza rara vez conduce a una paz duradera. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.